Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Estación Central, 5 de la tarde con 4 minutos. Soy Begoña Lomelí, les doy la más cordial bienvenida y los invito a que se queden durante esta hora porque estamos hablando durante esta semana acerca de esta propuesta, esta figura del gerente metropolitano. Les recuerdo que en muchas ciudades del mundo la administración municipal está en manos de profesionales. Esto permite una oferta de servicios de alta calidad, de mejorar la relación de confianza entre los ciudadanos y las autoridades. Estamos hablando de puntos muy concretos acerca de ordenamiento territorial, planeación urbana, zonificaciones, servicios públicos, etcétera. Así que de esto y más vamos a platicar durante esta tarde. El lunes teníamos la visita y las opiniones de representantes de partidos políticos. Ayer teníamos a los académicos, investigadores de diferentes universidades. Y hoy vamos a conocer la opinión de los jóvenes acerca de esta figura del gerente metropolitano. Su comunicación es muy importante, así que lo esperamos. 3030-5307 y 01800-087-8807. Desde su municipio en la zona metropolitana de Guadalajara, ya somos 8 municipios que estamos unidos en esta zona metropolitana de Guadalajara. ¿Usted cuáles considera que son los servicios más importantes o prioritarios a tomar en cuenta y que la figura de un gerente metropolitano probablemente pudiera atender, pudiera resolver o poner orden? Esperamos su comunicación. También estamos en Twitter en @C7-EstCentral. Bueno, pues como yo le decía que hoy están con nosotros los jóvenes, esta tarde yo saludo con mucho gusto a Adolfo Mota. Adolfo es integrante del Movimiento Nacional Crítica Sociopolítica, capítulo Jalisco. Adolfo, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, Begoña, buenas tardes. Gracias. También saludamos a Álvaro Quintero. Él es integrante de Wikipolítica e invitado de la Mesa de Democratización de Medios del Movimiento Yo Soy 132. Álvaro, buenas tardes. Hola, Begoña, hola. Buenas tardes y hola a todo el auditorio. Bienvenido. Bienvenido también, saludamos con mucho gusto a Alberto Galarza, presidente de la FEO. ¿Cómo estás, Rojo? Buenas tardes. Hola, Begoña, gracias por invitarme de nueva cuenta. Gracias, con mucho gusto, como siempre. Y también saludamos a Javier Romo, integrante de Altavoz Jalisco. Javier, ¿qué tal? Hola. Muchas gracias, Begoña. Un saludo a todos y a todos también allá en casa. Muchas gracias. Bueno, pues bienvenidos todos. Gracias por estar aquí, gracias por su tiempo, por compartirnos desde su punto de vista de jóvenes estas diferentes cuestiones que podemos hablar acerca de esta figura de gerente metropolitano. Una palabra para definir gerente metropolitano. Adolfo, ¿cómo definirías este concepto? Con una sola palabra, eficacia. ¿Por qué seleccionas esta palabra? ¿Por qué selecciono esa palabra? Bueno, porque la tendencia con esta figura es a tener gestiones eficaces, lograr conjuntar todos los esfuerzos de distintas entidades para lograr servicios de excelencia, proveer servicios de excelencia que sean verdaderamente eficaces, que brinden soluciones. Creo que eso es lo más importante, lo novedoso también de la figura. Ok, bueno, muchas gracias, Adolfo. ¿Qué nos dice Álvaro Quintero? Yo diría que es más bien claroscuros, porque si bien por una parte es una figura que ya no surge tener, porque es cierto que la ciudad ya se quedó, los municipios se quedaron chiquitos para esta ciudad, ya tenemos 8 municipios en esta ciudad. La otra cosa es que digamos que no hay sustento jurídico para que se pueda dar. El artículo 115 de la Constitución mexicana es claro al decir que no puede haber ningún orden intermedio entre municipios y estados. Y bueno, también digamos que es mucho de voluntad política. Ahorita están de acuerdo, pero quién sabe si en 3 años los nuevos municipios no vayan a estar de acuerdo. Claro, ok, como una figura... Sí. Como el Pacto por neutral, México, que estuvo por un tiempo, pero luego se puede estar modificando, puede desaparecer. Es complicado. Ok, bueno, pues tenemos una hora para platicar acerca de esta figura gerente metropolitano. ¿Qué nos dice el Rojo, Alberto Galarza? Bueno, yo creo que en una palabra será complementaria. Porque al final, efectivamente, los municipios son los que tienen la facultad para tomar decisiones acerca de planes parciales y todos los servicios que puede tener un ayuntamiento. Pues la realidad es que puede ser complementaria porque se necesita tener una planeación de ciudad independiente de la política, ¿no? De partidos o de intereses políticos partidarios, ¿no? Porque al final las figuras que han sido exitosas de gerencias metropolitanas, por ejemplo en ciudades como Estados Unidos, han tenido éxito porque son primero figuras con un nivel técnico y de eficacia, ¿no? Importantísimo. Y segundo, porque son cargos que se eligen hasta casi 10 años, ¿no? O sea, la ciudad tiene una visión, la metrópoli tiene una visión y el gerente metropolitano se encarga
de la planeación, pero sobre todo de ejecutar las políticas o los servicios que los ayuntamientos metropolitanos deben de tener. Yo hasta aquí la dejo para en una segunda intervención ampliar más esta explicación. Que estamos hablando de mediano y a largo plazo, Así ¿no? es. Muy Así, bien. no la visión cortoplacista que define a los políticos de este país. Muchas gracias, Rojo. Javier Romo, ¿cómo defines gerente metropolitano? Bueno, para definir este tema que es una propuesta, gerente metropolitano para nuestra ciudad, yo lo diría como su causa, ¿no? Que sería incapacidad política. Tenemos alcaldes metropolitanos de un mismo color que tienen más de 2 años y que no han sido capaces de ponerse de acuerdo en temas importantes, ¿no? Y eso lo hemos visto con este color y con el otro color y hemos estado palpando una incapacidad política de unos y otros en la que el tema que dice Rojo es importantísimo. Tendría que ser una figura independiente y tendría que estar alejado de los intereses políticos. El tema es si creen que realmente podamos lograr esto, ¿no? Ahorita políticamente todos sabemos que es probable que venga un cambio de gobierno ya, precisamente por la falta de capacidad en cuestión de resolver temas básicos. Los alcaldes tienen como función principal y básica resolver los servicios. Y los servicios cada día están peor. La recolección de basura, no hay policías, el alumbrado público, cada día están peor y el presupuesto se sigue gastando, ¿no? Es enorme el presupuesto, es enorme la cantidad de funcionarios públicos que engrosan la nómina y la incapacidad es brutal. Entonces, bueno, ese es el tema, ¿no? El fenómeno que está, gracias Javier, el fenómeno que está viviendo la zona metropolitana de Guadalajara, ayer nos comentaban los académicos, no es exclusivo de Jalisco. Hay muchas regiones de México que se está centralizando todo en las capitales y se están juntando los municipios, pues es un fenómeno que estamos viendo en Jalisco, pero que también en otros lugares, ¿no? En la Ciudad de México ya existe una figura similar a esta propuesta del gobernador Aristóteles Sandoval acerca de un gerente metropolitano. Javier nos habla acerca de los servicios que cada vez están peor. Una de las funciones del gerente metropolitano, ¿qué tendría que ver en relación a los servicios? Unificar los servicios en toda una zona metropolitana, unificar la concesión o no concesión de alumbrado, servicio del agua potable. ¿Qué tiene que ver el gerente metropolitano en relación con la calidad, la eficacia de los servicios? Lo que pasa es que ahí está el punto a delimitar en esta figura. Por ejemplo, hoy tenemos a un instituto metropolitano que se supone que debiera de ser este ente integrador de la planeación del área metropolitana y hoy, bueno, pues a más de un año que lleva el instituto, pues prácticamente ni siquiera tienen un plan, ¿no?, para poder integrar los municipios, ya no digamos ni siquiera coordinar, porque ahora la idea es que, bueno, es que tiene que haber una coordinación metropolitana. No, no es cierto. Primero debe haber una integración. Hoy solamente hay 2 municipios que tienen los famosos POET, los planes de ordenamiento ecológico territorial, y son Tlajomulco y Zapopan. Y solamente hay 2 municipios del área metropolitana de Guadalajara, de los 8, que tienen actualizados sus planes parciales de territorio, y esos son Guadalajara y Zapopan. Entonces, si hay una figura que es el IMEPLAN, lo mínimo que tendrán que hacer ahorita es decir, señores, aquí hay estos, vamos a homologar todas sus herramientas de medición, todas sus tus herramientas de planeación, y a partir de ahí entonces vamos a empezar a pensar como una ciudad. ¿Cuál es, en el caso comparativo, hay ciudades en Colombia que, por ejemplo, hablando de residuos, hay una empresa paraestatal que no solamente no le cuesta al municipio procesar los residuos, sino que le da dinero al municipio, ¿no? Porque es sumamente rentable el negocio de tratar los residuos, hablando de manera industrial, y poderlo traducir en una mejora económica al municipio. El problema es que no hay un ente o un espacio donde se pueda pensar la metrópoli en una visión más allá del corto plazo, sino a mediano y largo plazo. En este caso, efectivamente, no me acuerdo quién lo decía, que la cuestión jurídica te marca que no puede haber una figura intermedia. Pero lo que sí puede haber es, como en el caso del IMEPLAN, un acuerdo
entre los presidentes municipales para la creación de esta figura. Ahora, efectivamente, ¿qué atribuciones tendrá? Esa es la cosa que nos tendremos que preguntar. Si va a ser el agua, si van a ser los parques y jardines, si va a ser la calidad del aire, si van a ser los residuos, etc. Esas son las preguntas que deberíamos de tener para ver cómo complementaríamos esta figura, pero sobre todo, con una que iniciemos y ver cómo es la dinámica para poder engrosar esa figura y poderla hacer más eficaz. Claro. Vamos a ir a nuestro primer corte. De regreso seguiremos hablando de la viabilidad de esta propuesta de un gerente metropolitano. ¿Es viable? ¿No es viable? ¿Hasta qué punto? Y también nos iremos adentrando a cuáles serían las funciones de un gerente metropolitano con las características de la zona metropolitana de Guadalajara, conformada por municipios que también tiene particularidades, ¿no? Cada municipio es distinto, su población. Estamos hablando de esta propuesta gerente metropolitano en Estación Central. Esperamos su comunicación. 3030-5307 y 01800-087-8807. En Twitter les recuerdo que nos encuentra en @C7-Est Central. Hoy están con nosotros los jóvenes, así que esperamos su comunicación. Vamos al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. 5 de la tarde con 18 minutos, regresamos a Estación Central. Estamos hablando de esta propuesta que surge a partir de la glosa ciudadana que se tuvo la semana pasada. El gobernador Aristóteles Sandoval, dentro de la glosa, hace una propuesta de un gerente metropolitano. Es una propuesta, todavía no se tienen ni los cómo, es la propuesta que pone el gobernador sobre la mesa, viendo la problemática y la preocupación de esta ciudad de 8 municipios, cómo está creciendo, cómo está ordenada o desordenada, y pues lo que es evidente es cómo estamos viviendo en la zona metropolitana de Guadalajara. Usted tendrá su opinión acerca de cómo se vive en los diferentes servicios. Ya le preguntaba yo a usted en el bloque anterior, ¿cuáles considera usted que son los servicios prioritarios, los más importantes a tomar en cuenta y que la probable figura de un gerente metropolitano pudiera ordenar o unificar, homologar? 3030-5307 y 01800-087-8807. Y es que la figura de un gerente metropolitano no es una figura nueva. El origen está en Estados Unidos, en Asia, en Europa, ha proliferado mucho y se habla de esta figura de gerente metropolitano desde 1908. Esto se implementó en Virginia, en Carolina del Sur, en Dayton, en Ohio, en 1914. Y este modelo se crea con las características del modelo norteamericano para eliminar gobierno desde la ciudad y poder de los partidos políticos. Así que bueno, pues la idea con esta figura, reitero, desde la visión norteamericana es que sea una figura neutral. Que también en esta mesa se ha discutido este asunto de que si llegáramos a tener un gerente metropolitano, pues que fuera una figura neutral, apartidista, que permaneciera durante un largo periodo de tiempo y bueno, pues esto también pudiera suponer un cambio en la Constitución, ¿no? Por esta cuarta figura o este cuarto nivel. Con todo esto y con las características de nuestra zona metropolitana de Guadalajara, ¿consideran ustedes viable la figura de un gerente metropolitano para la zona metropolitana de Guadalajara? ¿Quién dice yo? ¿Qué opina? Yo digo que más que viable es totalmente urgente. Como ya mencionaba, ya es una cuestión ni siquiera pensar si se tiene que hacer o si no, cómo se va a hacer. Esto porque ya decíamos que hay muchos problemas en la ciudad. Tenemos el problema desde el transporte público, parques y jardines, calles, agua, etcétera, etcétera, etcétera. No hay un solo tema, digamos, de interés de la ciudad que no esté actualmente, digamos, en entredicho. ¿Y esto qué tiene que ver? Pues eso tiene que ver, digamos, con la conformación de los municipios. La constitución que tenemos actualmente se creó en el 17, o sea, hace ya casi 100 años. La realidad era totalmente diferente. Guadalajara, Zapopatlaquepaque eran totalmente ciudades separadas. Y la última gran reforma que se tuvo al municipio fue en el 83, o sea, hace más de 30 años. Eso nos dice que digamos que estas figuras se quedaron ya atrás y tenemos que dar un paso adelante y pensar en las ciudades como son ahora. Grandes ciudades, grandes urbes que necesitan una mayor coordinación. Y como ya se mencionaba, dejar de lado ya los intereses políticos, pensar en un administrador para esto y digamos que el municipio se encargue de algunas otras cosas. Pero los bienes públicos que sean para alguien apartidista, apolítico y que sea alguien más técnico y más gerencial como es el propio nombre. Álvaro dice es urgente, más que viable, es urgente, obviamente es viable, ¿no? Dentro de tu comentario, ¿qué opinan, Javier? Perdón. Es pertinente y no solo es deseable, sino que te vas a encontrar con el obstáculo de las reformas que se tendrán que hacer a la Constitución. Lo que yo pondría aquí a debate es analizar muy seriamente
y ver el papel que desempeña hoy en día el municipio. Si lo vemos con franqueza, el municipio está en jaque, partiendo de la premisa en donde no tienen la capacidad de poderle hacer frente a todos los servicios que constitucionalmente tienen que cubrir. O sea, ningún municipio está en condiciones plenas de poder atender la recolección de agua, de basura, poder surtir el agua, la seguridad pública, sino hemos visto que muchas de estas atribuciones las ceden, las legan hacia el Estado. Entonces creo que uno de los puntos centrales es ver la pertinencia de seguir con el esquema que tenemos actualmente del municipio para considerar si pueden coexistir estas dos figuras. Definitivamente habría un choque de trenes y confluirían los intereses políticos. No puede estar supeditada la figura del gerente metropolitano al vaivén de los 3 años que tienen los alcaldes hoy en día. Creo que esto también nos pone a debate la pertinencia de ver qué tan exitosa ha sido la gestión de los regidores, de los integrantes del Cabildo, que debieran de ser quienes encaucen todas estas gestiones y que simple y sencillamente no lo vemos. Con la creación de esta figura, lejos de politizarla, tiene que estar ajeno a las cuestiones partidistas, a la temporalidad, pero sí también estar sujeta a una evaluación de suerte tal que si no del ancho, tengas todas las atribuciones como para poderlo quitar, pero no estar sujeto a estos vaivenes políticos. Creo que eso es fundamental. Y sobre todo lo que dice Javier, efectivamente, el reto es de índole político, porque entonces los regidores tendrían que soltar gran parte de sus atribuciones, que efectivamente no han hecho buen trabajo. Está clarísimo que han hecho un pésimo trabajo los regidores, indistintos obviamente de todos los partidos políticos, pero prácticamente se convertirían en gestores de recursos. O sea, estaría interesante porque efectivamente el reto es político. El reto es decir, a ver, hay temas que si hoy no ponemos la agenda en los temas estratégicos del Estado, entonces vamos a tener un caos de ciudad, ¿no?, que nos puede llevar a cosas que a veces solamente las hemos visto en ciencia ficción o que ya hay ejemplos comparados con otras ciudades del mundo, ¿no? Ejemplos no gratos de desorganización. Entonces, si hoy hay una propuesta seria del Ejecutivo y hay un eco y hay una capacidad política para poder crear esta figura, pues bueno, sería interesantísimo ver sus primeras atribuciones y sobre todo los perfiles que se manejen para ponerlos al cargo de la gerencia. Y repito, estos perfiles han durado en ciudades, efectivamente Estados Unidos, hasta 20 años, ¿no? Y eso habla de la eficacia que puede tener esta figura y sobre todo lo longevo de la planeación y de la ejecutividad de políticas públicas para la metrópoli. Javier. Bien, bueno, primero un punto importante, dicen que es urgente, sin embargo, ese nivel de urgencia yo sí lo pondría a cuestión en el sentido de que es urgente para qué o para quién, ¿no? O sea, ¿para qué intereses? Volvemos a recalcar en la cuestión de intereses. La cuestión del gerente metropolitano es buena, sí, solo sí, se va a dar una reducción de la burocracia y del gasto público. Porque no imagino yo otra burbuja que delegue el alcalde responsabilidades a una gerencia y que el ayuntamiento siga estando choncho y gastando el dinero de los ciudadanos, ¿no? Claro. No lo imagino. Entonces, sí, solo sí hay reducción de burocracia y de gasto público. Y la otra que sea muy importante es tema político. ¿Qué pasa en nuestro estado? Nuestro estado, como la mayoría de los del país, es un estado que no tiene representatividad a nivel básico. Los regidores no representan a un territorio específico, representan a una planilla de partido y representan intereses políticos. No podemos entonces dar resultados en servicios ni en nada porque no tenemos representantes al nivel básico. Los diputados son representantes, pero ni siquiera es su función gestionar cuestiones de servicios públicos. Entonces, primero, antes de hablar de un gerente metropolitano, tenemos que hablar de una representación política a nivel territorial más básico, ¿no? Oye, yo sé quién es mi regidor de mi colonia y yo le puedo demandar a él los servicios. No podemos hacer eso en la actualidad. Entonces, antes del gerente metropolitano, yo diría, hablemos de la representación. Bueno, yo cuando dije que era urgente, me refería a urgentes como habitantes de esta ciudad. Por ejemplo, esta mañana me desperté y no había agua en mi casa. También todos los días cruzo por Camino al Iteso y esta calle es un desastre porque está a la mitad en Tlaquepaque y la mitad en Zapopan y nadie se quiere hacer cargo de esa calle. También vemos el caso, digamos, Pablo Neruda, que las plantas están en unos lugares muy bien, en otras partes más secas. Que es, digamos, hasta da risa que solo por pasar de 5 metros a otros 5 metros
ya sea una realidad totalmente diferente porque un municipio no se quiere hacer cargo de la otra parte. Es por eso que digo que creo que para uno como habitante de la ciudad ya es indispensable tener ya una planeación metropolitana, dejar de pensar ya en estas divisiones pequeñas de municipios porque el municipio ya se quedó pequeño para esta ciudad. Claro. Era lo que yo comentaba hace un momento, el municipio en la concepción en la que lo tenemos está completamente rebasado. Lo artificial de los límites es un absurdo, de suerte tal como lo comentaba Álvaro, esta ya no es mi responsabilidad de esta línea imaginaria, para acá yo tengo muy bien preservados todos los servicios y de esta otra para allá ya no me corresponden. Sin embargo, en el día a día creo que creo que los que estamos en esta mesa tenemos que transitar por lo menos de un municipio a otro. Como usuarios, como ciudadanos de a pie, tú no te das cuenta de esas divisiones que, insisto, a estas alturas son absurdas. Hablábamos de los regidores, saquemos una media de los regidores del área metropolitana de Guadalajara, rondan los 150, sacando una media. 150 funcionarios que debieran de ser, sí, los gestores de las causas de los ciudadanos, de la sociedad, no nada más de los ciudadanos. Y sin embargo, no vemos esa resonancia. De igual manera, ponemos a debate la pertinencia de tener 10 directores de alumbrado público, uno de cada municipio, 10 directores de agua potable, de suerte tal que no te resuelven los problemas. El hecho de que tengas un gerente metropolitano sí tendría necesariamente que cuestionar si subsiste esta figura. Aquí hay una nota del Informador que nos habla. Guadalajara tiene 3,000 burócratas extra. Sí, efectivamente se tendría que someter al debate de ver si las plantillas de los municipios van a seguir preservando con esa obesidad, porque hay otros municipios de los pequeñitos que mal llamamos, que no tienen toda esta estructura. Evidentemente tendría que ser sometido a debate y yo considero que la propuesta puede correr en dos vías, en una vía paralela. La creación de esta figura del gerente metropolitano y revisar el municipio. Claro. Vamos a nuestro siguiente corte. ¿Y cuál sería el alcance de un gerente metropolitano? ¿Qué funciones tendría? ¿Y cómo quedarían los representantes municipales, los regidores, que ya estábamos hablando de ellos? Y si hablamos también de una figura que sea no política, bueno, pues, ¿quién le entraría, no? A hacer, es una responsabilidad mayor ser un gerente metropolitano. ¿Quién lo va a elegir? ¿Quién lo va a elegir? O también ¿quién sería candidato, ¿no? Digo, porque se puede dar por las dos vías. Yo me sumo, yo me propongo, o de quién dependería esta elección. 3030-5307 y 01800-087-8807. Vamos a nuestro siguiente corte, estamos en Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Esta tarde estamos en Estación Central con los jóvenes representando a diferentes asociaciones civiles. Nuestro tema es esta propuesta del gerente metropolitano para la zona metropolitana de Guadalajara. Están con nosotros Adolfo Mota, integrante de Movimiento Nacional Crítica Sociopolítica, capítulo Jalisco. Él define esta figura de gerente metropolitano con la palabra eficacia. Por su parte, Álvaro Quintero, integrante de Wikipolítica y esta tarde invitado de la Mesa de Democratización de Medios del Movimiento Yo Soy 132, nos dice para definir gerente metropolitano claroscuros. Alberto Galarza, presidente de la FEU, que también nos acompaña esta tarde, define gerente metropolitano como complementaria. Y Javier Romo, integrante de Altavoz, define gerente metropolitano a partir de su causa. La causa de que puede existir un gerente metropolitano es la incapacidad política, así nos dice Javier. Esperamos su comunicación, 3030-5307 y 01800-087-8807. Como esta llamada es anónima, no tiene mucho que ver con el tema, pero la sacamos con mucho gusto porque nos dice que le digan a la Cámara de la Industria del Calzado que hagan algo, porque los jóvenes se drogan con un líquido que es para zapatos llamado activador. Bueno, pues ojalá que nos estén escuchando en la Cámara de la Industria del Calzado y que puedan pues tener control o capacitación sobre el uso de este tipo de químicos para que no tenga un uso inadecuado. Jesús Galindo Espinosa de Tlajomulco nos comenta, lo que se comenta es muy interesante acerca del gerente metropolitano, pero Jesús acaba de pasar por Adolf Horn y nos dice, hay una manta que dice clausurado, pero siguen en obra. Esa parte pertenece a Tlaquepaque y no se puede clausurar y seguir en obras. Entonces, pregunta Jesús, ¿para qué clausuran si se van a seguir trabajando? ¿Tiene caso? Gracias, Jesús. Jorge Müller, de Jardines de la Cruz.
Comenta, poner un gerente es un gasto inútil, ya que el señor, el gerente metropolitano, no sería neutral, porque estaría a las faldas de papá gobierno, no del municipio. Aquí lo que se necesita es una policía anticorrupto que cheque a todos los diputados en sus malos manejos, ya que se sienten intocables. Da pena lo que está pasando con los diputados de la administración pasada. Muchas gracias, don Jorge Müller. Pues precisamente lo que se está poniendo sobre la mesa a debatir, de existiese un gerente metropolitano, pues, ¿quién sería? ¿Sería algún técnico, algún especialista? ¿Cuáles serían sus funciones? ¿Tendría sueldo? ¿De cuánto sueldo estaríamos hablando? Ya decía Javier Romo de lo grueso que está la burocracia. Hay que, si se habla de engrosarla todavía más, pues tendrán sus dudas de tener o estar de acuerdo con un gerente metropolitano, ¿no? ¿Cuáles serán las funciones de un gerente metropolitano? En el corte ya hablamos algo acerca de parques y jardines, pero ¿cuáles serán las funciones? Es que ¿Rojo? esa es la parte de la discusión política. A ver, yo repito, vivimos en un estado, en un país cuya cultura política pues ha dejado no solamente que desear, sino que prácticamente tiene despedazado este país. Que las discusiones tienen que ir en torno a mejorar mediante mecanismos eficaces el nivel de vida de los ciudadanos de una metrópoli, pues es un debate que se está haciendo en todo el mundo, porque un fenómeno que está pasando en todo el mundo es que las grandes metrópolis las manchas urbanas siguen creciendo, salvo casos excepcionales de muy buena planeación de países, como Alemania, que tienen otra filosofía de crecimiento. Pero, pues desgraciadamente tiene que pasar por la mano de los políticos, tiene que pasar la planeación y el debate de la mano de los políticos. ¿Cuál es la ventana de oportunidad que veo que tenemos en Jalisco? Que los organismos ciudadanos, ¿no? Que los colectivos ecologistas de Jalisco, que los observatorios, la plataforma metropolitana, que hay una clase ciudadana que es hipercrítica y que ha sido el gran impulsor de los temas de movilidad no motorizada, de un montón de temas urbanos, ¿no? Sí. Y que cada vez se fortalecen más estos organismos de la sociedad civil. Esa sería para mí la ventana de oportunidad que tenemos aquí para debatir este tema, porque efectivamente si queremos ver una figura que tenga una cuestión longeva en la administración pública o en una figura parecida, pues es una que no nos da mucho orgullo, es más, nos da pena, que es la figura del auditor, de Alonso Godoy, ¿no? Que ¿cuántos años lleva Alonso Godoy? 8. Mínimo lleva 8. Y le faltan poquitos más, ¿no? Sí. Entonces, y esta es una figura que se está repitiendo en todo el país, ¿no? No solamente, el problema del auditor no solamente es un problema de Jalisco, es de otros estados de la República que tienen a los nuevos virreyes de la fiscalización, ¿no? De los dineros públicos. Entonces, pues efectivamente, tenemos claroscuros, es un modelo de eficacia, hay un problema de corte político para poderlo resolver, pero es algo que debe de ser complementario a la planeación, gestión y ejecución de los recursos públicos y de las políticas públicas para la metrópoli. Creo que es un tema que tenemos que discutir a fondo y tenemos que empezar a vivir las experiencias de tener figuras de este tipo en un país, en una ciudad, en un estado como el que tenemos. También yo creo que el mayor problema que le veo a esta parte es ver cómo se va a financiar. ¿Quién va a querer soltar qué dinero? Porque los municipios difícilmente van a querer soltar el dinero que ya tienen para pasárselo a un organismo un poco más globalizado, por así llamarlo. Ya tenemos muchísimos problemas en ese estilo. Tenemos el caso del CIAPA. Hay municipios de la zona metropolitana que no se entregaron al CIAPA. ¿Cómo pensaríamos que de verdad todos los 8 municipios que hay se van a integrar a este nuevo gerente metropolitano? Igualmente tenemos el problema, digamos, de las participaciones y aportaciones que recibe el gobierno federal. Es, digamos, la bolsa mayor de dinero que reciben los municipios, porque recaudan muy pocos, la realidad. Y no van a querer soltar ese dinero y pasárselo al gerente metropolitano, porque es dinero menos dinero para su nómina gorda, menos dinero para sus propios funcionarios que ya están, menos dinero para sus proyectos estratégicos, etcétera. Menos dinero para el quinchón de las menos obras dinero públicas. Para ellos mismos. O sea que como municipio difícilmente van a querer soltar esta, digamos, autonomía que ya tienen. Van a querer conservar su soberanía que tienen con este dinero que ya es demasiado. Sin embargo, la dinámica de conjuntar recursos y conjuntar esfuerzos, hoy en día sí se aplica. Existe el Fondo Metropolitano
y a través del Fondo Metropolitano se realizan N número de obras que probablemente no son muy sensibles y que muy probablemente tampoco no se publicitan a nombre de un solo municipio, sino que surgen del concierto de acuerdos y de consensos que sí hay actualmente entre los municipios. A lo mejor lo que tendríamos que hacer es potencializar esto que ya se da de facto y que es donde se obtienen mejores resultados para poder realizar específicamente obra pública e infraestructura. Sería replicar, insisto, este modelo que sí funciona, que está vigente, y bueno, ver la pertinencia de que sí van a tener que ceder parte de sus recursos en aras de tener servicios integrales. Creo que esa es la parte medular. Y además que hay fondo, ¿cuánto fondo viene de la federación, no? O sea, los ayuntamientos recaudan más, menos, los ayuntamientos pequeños recaudan menos, pero de esto también, ¿cuánto viene de la federación, Javier? Sí. Bueno, me queda claro que es muy necesario que comencemos a pensar en la ciudad, que queremos, que creemos y que soñamos. Yo creo que los políticos, como decían, nos han quedado mucho a deber en este sentido, ¿no? No han tenido la capacidad ni el liderazgo para llevar esta discusión y alejarlo de sus intereses partidistas y personales o de grupo. No han tenido la capacidad, y de lo que más dudo de esta situación es de que sea una propuesta del gobernador del estado y también de que, por ejemplo, puede disfrazarse esto como un mecanismo de control estatal, ¿no? Los fondos metropolitanos los controla el Estado, el gobierno del Estado. Entonces, la cuestión aquí es, ¿realmente vamos a tener la madurez de dejar los intereses políticos y hacer esfuerzos conjuntos con la oposición? Yo nunca he visto realmente ejercicios en donde la oposición se tome en cuenta su voz, ¿no? Realmente vivimos en la dinámica de aplastar al otro y de querer imponer nuestro color. Tan es así, una cosa muy sencilla, los municipios anteriormente estaban pintados de azul, ¿no? Sus papeletas y sus servicios públicos, y ahorita bueno, están eso pintados, es algo que ahorita están pintados de rojo. Eso es algo que siempre se ha visto, o sea, que nos refleja el interés político partidista en las decisiones de los asuntos públicos. pero no es nuevo tampoco, ¿no? No es nuevo. El tema es, vamos a dejar y vamos a tener la madurez de realmente insertar a los académicos, a los ciudadanos, a la oposición y todos pensar la ciudad. Si es así y si todos vamos a ver cómo gastamos menos, cómo damos menos burocracia, eficiencia, y cómo eficacia, y cómo podemos tener un nivel de representación básico territorial y no partidista, si va a ser así, totalmente estoy de acuerdo, ¿no? Entonces, yo creo que hacia allá tenemos que ir. Sobre todo que no lo hemos logrado. O sea, ningún tema de esta índole se ha logrado despolitizar y sobre todo fortalecer los órganos o los consejos ciudadanos. El ejemplo es el consejo del IMEPLAN. El consejo del IMEPLAN, en su primera integración, era un consejo que tenía gran dosis de personas de la sociedad civil, de académicos, de expertos, ¿no? El problema es que luego, un amigo dice que todo lo que tocan los políticos lo hacen papilla, ¿no? Entonces luego meten mano en la integración del consejo, meten mano en la designación del titular, y al final un esfuerzo que era importantísimo, estratégico para la zona metropolitana o el área metropolitana de Guadalajara, se despresuriza, y hoy tenemos un IMEPLAN débil, hoy tenemos un IMEPLAN que ni siquiera sesionan sus consejos ciudadanos, ¿no? Que se supone que ahí ese debería ser realmente con la cosa que se rijan, pero no lo hemos logrado ni en el Instituto Electoral, ni en la Suprema Corte, ni en ningún lado, ¿no? Porque al final, ¿quiénes acaban nombrando a las personas? Pues lo acaban nombrando los mismos diputados del Congreso del Estado, y pues los diputados obedecen a cuestiones políticas partidarias, y bueno, de ahí que se han pasado por el arco del triunfo cualquier esfuerzo noble que fuera para beneficiar esta parte. Pero ojo, eso no quita que hoy tengamos que dar de nuevo la lucha, de nuevo la discusión, para tener órganos autónomos que respondan a los intereses de una ciudadanía que quiere una mejor metrópoli. Claro, los cómo y cómo defenderlo, ¿no? Claro. Adolfo, tenemos que ir a un corte, así que perdóname, te tocó que te cortara, pero vamos al último corte, regresamos a Estación Central, estamos hablando del gerente metropolitano. Están con nosotros los jóvenes Adolfo Mota, Álvaro Quintero, Alberto Galarza y Javier Romo. Su comunicación es importante, 3030-5307 y 01800-087-88.
4807. De regreso, luego vamos con Adolfo Mota para que nos dé su comentario. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. 5 de la tarde con 48 minutos, llegamos al final a la recta final de Estación Central, hablando del gerente metropolitano. Es una propuesta, esta semana se está discutiendo aquí en Estación Central. Bueno, pues esta propuesta, les recuerdo que surge a partir de la glosa ciudadana, donde el gobernador Aristóteles Sandoval lanza este término, este concepto en la glosa ciudadana, pues debido a cómo estamos viviendo, cómo está organizada la zona metropolitana de Guadalajara, cómo está creciendo la mancha urbana, cómo estamos respetando, no respetando, si todavía tenemos los límites entre los diferentes municipios. Ya comentaban en esta mesa, seguramente usted vive en un municipio, se traslada a otro municipio para trabajar y a lo mejor se traslada a un tercer municipio para visitar a su familia, para cualquier otro tipo de actividades que usted tenga. Así que, pues, usted dirá, ¿se necesita o no se necesita un gerente metropolitano? ¿Se necesita o no se necesita un nuevo reordenamiento para la zona metropolitana de Guadalajara? Nos dice Guillermo Mora de Zapopan, sobre el gerente metropolitano, pregunta, si los políticos ni el gobierno solucionan la vialidad y problemas de baches, esta nueva figura tampoco puede hacer nada más que cobrar un buen sueldo, que no le pidan peras al olmo, nos dice Guillermo Mora. Acerca del gerente metropolitano podemos tener situaciones polarizadas, ¿no? Hay quien dice, sí, es urgente, es necesario, ya hay que ordenarlo, pero ¿cómo se va a aplicar? Y hay quien dice, no, ¿para qué hacerlo alguien que cobre sueldo? ¿Para qué engrosarlo? ¿De dónde va a salir? Pues lo importante sería, como decía Álvaro, los claroscuros, ¿no? Los cómo, sí, pero ¿cómo se haría? ¿Qué sería lo mejor para...? Evidentemente, la propuesta es para la zona metropolitana de Guadalajara, para tener una mejor zona metropolitana de Guadalajara, que los ciudadanos vivamos mejor, que nos entendamos mejor, que vivamos en una ciudad pues cómoda, ¿no? Y con servicios ambientales, parques, jardines, movilidad pareja. Que un criterio bueno sería que no solamente no te va a costar tener un gerente metropolitano, sino que vas a eficientar y disminuir burocracias y vas a tener mayor eficiencia en los recursos metropolitanos. Tendría que ser una de las partes. Claro. Le debía a Adolfo Mota su tiempo para el comentario. Perdóname, Adolfo, por favor. Creo que sí estamos llegando a algunas conclusiones. Creo que no hay duda respecto de la pertinencia de la figura, con las características que debe ser eficaz y eficiente, y que debe de aspirar a la integralidad de los servicios. Está a debate el ver hasta qué punto los municipios tendrán que ceder. Muy probablemente, como mencionaba hace poco, no pueden subsistir 10 directores de la misma área si un gerente se va a encargar de eso. Tendrán que subordinar, tendrán que aportar el capital humano que ya existe capacitado en los municipios. Tampoco no lo podemos desdeñar. Esto no es decir, vamos a llegar con un gerente metropolitano, va a tener personal nuevo, lo vamos a contratar, y toda la gente que ya tiene experiencia en los ayuntamientos, en los gobiernos municipales, pues que les va bien. Con toda esa experiencia. Evidentemente no, ya invertiste en ese capital humano, lo capacitaste, etcétera. Es una labor de integralidad, por eso yo refería. Respecto de la voluntad, bueno, el simple hecho de que el gobernador Aristóteles ya lo ponga a debate, creo que habla de la voluntad de querer transitar hacia esa gestión eficiente de los recursos y de la proveeduría de servicios. Además, bueno, en el Plan Nacional de Desarrollo, Enrique Peña Nieto si no mal recuerdo, es el 5º eje, el de México como un actor global con responsabilidad. Esta es una oportunidad para hacer que nuestras metrópolis sean eficientes, sean de altura, sean de primer mundo y atraigan toda esa inversión que es necesaria. Y colofonaría yo el comentario diciendo, bueno, la pertinencia de analizar el éxito que se pudiera hacer con estos gerentes metropolitanos si homologamos un poco el esquema con el que ya existe desde hace muchos años de la regionalización en el Estado. Tener la figura de gerentes no nada más en las metrópolis, sino en las regiones, a lo mejor también puede sumar todos esos esfuerzos, conjuntar voluntades, conjuntar presupuestos, conjuntar personal e ir priorizando obras. O sea, definitivamente tener pavimentadas todas las calles del área metropolitana de Guadalajara nos pudiera llevar años. El problema es que bajo la dinámica que estamos teniendo, te puedo garantizar que transcurrirían 50 años y no tienes pavimentadas todas las calles. No, y sabe, claro, perdón. Si haces un fondo común de decir, bueno, tenemos 5,000 millones de pesos, vamos priorizando aquellas que sean pertinentes y necesarias para nuestros 10 municipios,
creo que te daría un avance sustancial y verías materializadas cosas en un mediano plazo. Claro, y eso también es como pensar a futuro. Pienso, por ejemplo, en la zona de los Altos, ¿no? En esta región existen los diferentes municipios y que si pensamos en, como dicen, si cuando ves a tu vecino las barbas cortar, pon las tuyas a remojar, pienso también en el sur, ¿no? En Sayula, en Ciudad Guzmán, también una zona muy vasta, mucha producción, mucha agricultura. ¿Qué sucedería si ya se empieza también a pensar esta regionalización con una especie de esta figura de gerente metropolitano, no solamente para la zona metropolitana de Guadalajara, porque volvemos a lo mismo, ¿no? A centralizar, sino también a pensar en diferentes regiones. Perdón, Álvaro, por favor. Sí, así es. En Jalisco tenemos varias áreas metropolitanas, no solo Guadalajara, tenemos la de Los Altos, tenemos la de Ocotlán, tenemos la de Sayula, tenemos Autlán, tenemos Puerto Vallarta, etcétera. La cosa es que un gerente metropolitano suena muy bien, ya quedamos en claro esto. La cosa es que actualmente es una cosa de voluntad política, cosa que puede cambiar con el tiempo porque la Constitución Federal no nos permite tener esta figura tal cual en la jurisdicción. ¿Por qué pasa en Estados Unidos? Porque tienen una Constitución Federal muy ligerita, donde se da muchas facultades al propio Estado, los propios condados, etcétera. Aquí en México estamos muy controlados por la Constitución Federal que te dice cómo tienes que moverte. Así que no va a ser tan fácil tener esa figura de gerente metropolitano. Va a estar, digamos, se va a dar, pero va a estar limitada únicamente ahorita a la voluntad de los políticos, que puede que los que van a entrar este año cambien su idea, puede que en 3 años vuelvan a cambiar de su idea, etcétera. Es una cuestión ahorita muy a corto plazo porque los políticos no están, digamos, ahorita dispuestos o no se va a permitir que esta figura se pueda seguir dando sin la participación de funcionarios públicos. Claro, ¿dónde quedarían los representantes municipales, no? Voluntad y visión. Sí. Voluntad política, visión, ¿no? Que vean más allá de sus narices los políticos para poder tener una planeación medianamente buena en la metrópoli, ¿no? Pero sobre todo los retos que enfrentamos con ciudades cada vez más pobladas, ¿no? Con ciudades donde el agua va a ser un problema proximísimo, donde la calidad del aire ya lo es, donde los servicios ambientales efectivamente está todo lo que otorga la naturaleza, pero no tiene costo, que hay que ponerle costo. Claro. Un árbol, cuántos litros de agua da, ¿no? Y hoy es un trámite facilísimo administrativo para quitar un árbol de tu cochera que porque está cayendo basura al carro. Las hojas. Así de absurdo, ¿no? Entonces, yo veo esto como los debates que tenemos que dar los ciudadanos y que tenemos que empujar para no solamente que exista una figura así, pero que no esté supeditada a intereses políticos y que sea un perfil lo más técnico posible y sobre todo que se pueda evaluar su eficiencia y eficacia y que los mismos ciudadanos podamos cambiarlo cuando la ciudad lo cree pertinente. Javier. Sí, bueno, para finalizar yo diría que debemos de dejar de pensar en los intereses políticos y pensar realmente en la ciudad. ¿Qué queremos de ciudad? ¿No? Para esto debe haber capacidad, debe haber generosidad, debe haber liderazgo y debemos de dejar de prostituir desde los niveles más básicos de representatividad como lo son los presidentes de colonias, ¿no? Que no le sirvan a un partido político, tener verdaderos presidentes de colonias, que el gobierno saque las manos de la definición de los presidentes de colonias, que los regidores puedan ser representantes de su territorio y no servir solo a los intereses políticos, que puedan ser votados. En Nayarit tú puedes votar por un regidor, no es la planilla entera la que entra, y que los alcaldes realmente den resultados, ¿no? Que sean eficientes. Guadalajara nada más gasta cada año más de 5,000 millones de pesos y tiene más de 1,300 burócratas. La mayoría en oficinas, no en los parques, no en las patrullas, no recogiendo la basura. Estamos delegando responsabilidades a empresas, pero con fines de negocio, con corrupción de por medio. Y entonces esto es lo que realmente tiene a nuestra ciudad como una no ciudad, ¿no? La ciudad surge como un acuerdo en el que todos podemos convivir sanamente y estamos llegando a niveles de violencia, de inseguridad y de intrascendencia muy graves. Entonces, yo creo que el debate antes del gerente metropolitano es qué queremos como ciudad y cuál es la base de la representación política.
Muy bien, gracias. Nos dice Jesús Talavera, ya para concluir desde Miravalle, ¿para qué quieren gerente metropolitano? ¿Para politizarlo? ¿Para que esté al servicio de los partidos políticos? ¿O que tenga la idea de llenarse los bolsillos, como el auditor mencionado? ¿O ser incondicional a las órdenes de los dueños de los partidos políticos? Porque ya existen presidentes municipales, pero la inseguridad, calles y transporte en pésimas condiciones. Hasta ahora no hay autoridad municipal. ¿Qué soluciones hay? Pregunta Jesús Talavera. Pues bien, pues es una propuesta para empezar a pensar la zona metropolitana de otra manera y pues tener unos servicios adecuados, ¿no?, para los ciudadanos. Yo les agradezco que nos hayan acompañado. Muchas gracias, Adolfo Mota, por haber venido a Estación Central. Gracias. Gracias, Álvaro Quintero, como siempre, bienvenido. Gracias. Alberto Galarza, gracias por venir a Estación Central. Gracias. Javier Romo, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Begoña. Gracias. Mañana lo esperamos, minutos después de las 5 de la tarde, aquí en Estación Central. Continuamos con nuestro tema, gerente metropolitano. Mañana, es decir, todos los días es importante, pero mañana tenemos asociaciones civiles, así que lo esperamos para que usted escuche su posición acerca de esta propuesta del gerente metropolitano y que también nos haga llegar sus puntos de vista. Lo esperamos y mientras tanto usted continúe con la señal de C7 Jalisco. Gracias, hasta mañana, buenas tardes. Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos.